Sean bienvenidos a este viaje en el tiempo, donde aprenderemos un poco más sobre la historia de Panamá, más específicamente sobre los presidentes que han gobernado nuestra hermosa nación desde el comienzo de la época republicana. Comenzamos. Manuel Amador Guerrero. Nació en Bolívar, en la República de Nueva Granada. Su periodo presidencial fue del 20 de febrero de 1904 al 1 de octubre de 1908, siendo este el primer presidente de la República de Panamá, luego de su separación de Colombia. Cuando asumió la presidencia, más del 70% de la población era analfabeta, de manera que se comenzó a fundar escuelas, nombrar maestros y otorgar becas para realizar estudios en el extranjero. Además, dotó al país de la Ley Orgánica de Educación, la Ley número 11 del 23 de marzo de 1904, que convertía la instrucción primaria en enseñanza pública, gratuita y obligatoria. Además, legislaba sobre la educación secundaria, profesional e industrial. Al doctor Amador Guerrero, como presidente de la República de Panamá, le tocó enrumbar al país en sus primeros pasos independientes. La nación se encontraba en total abandono y atraso. Por ello, uno de sus mayores retos fue dotarla de leyes que atendieran las necesidades inmediatas de la población. Bajo su gestión, se organizó el Estado con sus respectivas secretarías, hoy conocidas como ministerios, y se presentaron proyectos de ley para mejorar su funcionamiento. Dentro de los aspectos que destacaron en su periodo de gobierno, encontramos que se concretó el denominado Convenio TAF entre los Estados Unidos y Panamá, el cual fue un acuerdo comercial que salvaguardaba los intereses de los comerciantes nacionales y de la misma república. Este acuerdo se mantuvo vigente hasta 1924. De igual forma, dejó como legado a las nuevas generaciones numerosas obras tales como la construcción del Palacio de Gobierno, el Teatro Nacional, entre otras. Además, bajo su mandato se mejoró el asilo Bolívar para ancianos e indigentes. También adelantó negociaciones con la United Fruit Company para establecer comunicación telegráfica inalámbrica entre Colón en Bocas del Toro, Panamá, y Puerto Limón en Costa Rica. Dentro de los desaciertos que podemos encontrar en su gobierno, se resalta que a mediados de 1904 se presentaron los primeros problemas con Estados Unidos, cuando esta nación aplicó un arancel proteccionista llamado la tarifa Dingley en la zona del canal, que eliminaba a los comerciantes panameños del abastecimiento de la zona. Otro aspecto negativo que se presentó fue el no ratificar el Tratado Guardia Pacheco que ya había sido firmado. Fue así como las dificultades para llegar a un arreglo sobre la delimitación de las fronteras entre Costa Rica y Panamá dieron paso a la injerencia norteamericana, desembocando la Guerra de Coto en 1921. Durante el periodo presidencial del Dr. Guerrero, el Ejército Nacional era comandado por el general Esteban Huertas. Este ejército estaba integrado por efectivos revoltosos, insubordinados, indisciplinados, que carecían de entrenamiento, lo cual constituía un factor de perturbación e inestabilidad social, lo cual produjo que los Estados Unidos no viera con buenos ojos a esta institución, por lo que querían deshacerse de esta, pues consideraban que Panamá no necesitaba un ejército debido a que en el artículo 1 del Tratado Ay-Bunau-Varilla los Estados Unidos garantizaban la seguridad de la nueva República de Panamá, de manera que comenzaron a presionar al presidente para eliminar este ejército y mantener en el país una policía entrenada por los Estados Unidos de Norteamérica. El 13 de noviembre, poco después de la celebración del primer aniversario de la creación de la República, se descubrió un complot para derrocar al presidente. Entonces allí, Amador decidió seguir el consejo de delegación y 5 días después Amador le solicitó la renuncia al general Huertas y eliminó al ejército de Panamá. También hubo otros serios problemas durante el primer año de vida republicana. La falta de experiencia de gobierno y el modelo político corrupto crearon una gran inestabilidad y desasosiego en la sociedad. También, la primera constitución establecía que el presidente de la República se elegiría cada 4 años, pero los designados, los diputados y los consejos municipales se renovaban cada 2 años. Esto provocó que se viviera en permanente campaña electoral,
lo que no contribuyó a crear un clima de paz y de progreso. Durante las elecciones de 1904 y 1908, se presentaron problemas como denuncias por fraude e intimidación, al igual que acciones violentas que terminaron en algunos muertos, heridos y arrestados. Por esto, el gobierno nombró una comisión de investigación electoral e invitó a Estados Unidos a participar en esta. Dentro de su gobierno, decidió enviar al sacerdote jesuita Leonardo Gassó a San Blas, con el fin de civilizar a los indígenas utilizando métodos tradicionales de conversión al catolicismo, y se fundó en la capital una escuela para indios cunas. Ambas medidas tuvieron escasa efectividad y con el tiempo hubo que ensayar otros métodos. José Domingo de Valdía nació en Chiriquí. Su periodo presidencial fue del 1 de octubre de 1908 al 1 de marzo de 1910. Dentro de los aspectos que destacaron en su periodo de gobierno, encontramos un incremento notable en la inversión extranjera, sobre todo la estadounidense. Sin embargo, también otorgó grandes extensiones de tierra en las provincias de Boca del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá, para la explotación agrícola, forestal, industrial y minera, por lo que su gobierno fue duramente criticado. Uno de sus proyectos más caros fue fomentar la instrucción pública. En consecuencia, durante su breve administración, se construyeron el Instituto Nacional y el Colegio de Artes y Oficios. En marzo de 1910, de Valdía falleció inesperadamente, por lo cual se dio por terminado su periodo de mandato. Carlos Antonio Mendoza nació en Ciudad de Panamá. Su periodo presidencial fue del 1 de marzo de 1910 hasta el 1 de octubre de 1910. Demostró dotes de gran organizador. Viajó al interior del país y quedó asombrado por el atraso que imperaba fuera de las ciudades terminales. Se propuso también a establecer correctivos en la recaudación de impuestos y erradicar la corrupción imperante. De igual manera, hizo énfasis en el desarrollo de la cultura, la educación laica y en lo que él denominó la economía de los gastos en la nación y la pureza de la administración pública. Una de las desventajas del gobierno fue que el presidente Mendoza no resultaba una gran figura grata para los Estados Unidos, por dos razones fundamentales. Primero, se había opuesto al artículo 136 de la Constitución Nacional, que permitía la intervención de Estados Unidos para mantener el orden público en todo el territorio nacional de Panamá, y además era mulato. Por esta razón, Estados Unidos se encargó de desprestigiarlo y amenazar a la Asamblea Nacional para que eligieran a Samuel Lewins como designado. Pablo Arosemena nació en Ciudad de Panamá. Su periodo presidencial fue del 5 de octubre de 1910 al 1 de octubre de 1912. Entre los logros de su gobierno sobresalió la conclusión de los edificios del Instituto Nacional, obra iniciada por José Domingo Valdía y continuada por Carlos Antonio Mendoza, del cual dictó reglamentos de estudio. Otro de los mayores logros de su gobierno fue la iniciativa en 1910 de otorgarle al Banco Nacional la potestad de emitir el papel moneda conocido como el Balboa. Sin embargo, al asumir la presidencia en octubre de 1910, prometió firmemente que no intentaría reelegirse, pero muy pronto se hizo evidente que no eran esas sus intenciones. Casi de inmediato, también le llegaron acusaciones de nepotismo, manejo desordenado del tesoro y mala utilización de los fondos públicos, al extremo que la Asamblea Nacional le prohibió al Ejecutivo contratar empréstitos en los Estados Unidos. Belisario Porras nació en Los Santos. Su periodo presidencial fue del 1 de octubre de 1912 al 1 de octubre de 1916. La elección de este presidente provocó que el gobierno nacional acusara a los supervisores de parcialidad y favoritismo. Cuando asumió la presidencia en 1912, la deuda pública era de 1 millón de balboas y las arcas del Estado estaban vacías. El nuevo mandatario tuvo que acudir a William Nelson Cromwell para que le prestara a Panamá $150,000 a fin de echar a andar las máquinas burocráticas. A esta situación
de penuria fiscal se le sumó el hecho de que Porras heredó un país anticuado, atrasado y desorganizado, que se propuso insertar en el siglo XX. Profundamente influenciado por las ideas positivas de progreso radical, decidió modernizar a la República. Uno de sus primeros objetivos fue dotar a Panamá de vías de comunicación y penetración, para lo cual había que construir caminos, carreteras y puentes. La idea era comunicar los centros productores con las plazas consumidoras, así como los puertos exportadores, de forma rápida y económica. Dentro de este proyecto, el ferrocarril de Chiriquí ocupó un lugar fundamental. Asimismo, modernizó y extendió el sistema de correos y telégrafos. Se incentivó el establecimiento de colonias agrícolas de europeos, al tiempo que se creó la Escuela de Agricultura, a fin de aumentar los indicadores demográficos. Para disminuir el índice de analfabetismo, se adoptaron medidas en dos sentidos. Por una parte, se fundaron más y mejores escuelas en todo el país, se reformaron los planes y programas de educación y se creó una policía escolar para obligar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. Por otra parte, se dedicó a mejorar las condiciones de salubridad e higiene de la población, construyendo acueductos, pozos de agua en el interior del país, pavimentando calles, construyendo hospitales y centros de salud, así como iniciando una energética campaña de vacunación. También, durante su primera gestión, se crearon el Registro Público, el Registro Civil y el Archivo Nacional, y se dio inicio a la labor de codificación nacional con la redacción de los códigos civil, administrativo, penal y judicial. Un aspecto negativo, pero de suma importancia en la historia de su mandato, fue la civilización de los indígenas iniciada durante el gobierno de Amador Guerrero. Para ello, en 1915, se creó la Intendencia de San Blas con sede en El Porvenir. Se instalaron puestos de policía allí y en Narganá. Pero tampoco este sistema dio resultados positivos. La brutalidad desplegada por la policía, así como la incomprensión del problema de los indígenas y la instalación de empresas extranjeras dedicadas a la explotación de la riqueza, tendrían consecuencias nefastas para la región y conduciría a la rebelión de Tulé en 1925. El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá. El tránsito inaugural a bordo del SS Ancon lo realizó Porras junto a su equipo de gobierno. Poco después, se planteó la necesidad de reformar algunas cláusulas más nocivas del Tratado Ay-Bunau-Varilla, sobre todo en el aspecto económico-fiscal, a fin de lograr un poco de independencia respecto a los Estados Unidos. Con este fin se envió a Eusebio A. Morales a Washington para entablar negociaciones, aunque Morales redactó un documento. El proyecto no prosperó, pues el mismo entrañaba serios compromisos políticos y militares para Panamá, y cayó prematuramente en manos de los enemigos políticos de Porras, quien de inmediato decidió suspender su consideración. Respecto al problema limítrofe con Costa Rica, en 1910 se firmó el convenio Anderson-Porras, por el cual ambas naciones en el litigio accedieron a aceptar el laudo Loubet en la vertiente del Pacífico, pero en los restantes puntos de controversia se decidió someterlos a arbitraje del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quienes emitieron un fallo que favorecía los intereses de Costa Rica en detrimento de los de nuestro país. Aunque Panamá protestó y se negó a acatar la decisión que consideró arbitraria y sin ningún carácter de obligatoriedad, Estados Unidos amenazó y presionó. Finalmente, el conflicto dio origen a la Guerra de Coto en 1921, cuando Costa Rica invadió la región fronteriza de Panamá. También, en 1914 y a espaldas de Panamá, se suscribió el Tratado Urrutia-Thompson entre Colombia y los Estados Unidos, para ponerle fin a las diferencias surgidas a raíz de la independencia de Panamá. Por el mismo, Colombia recibiría $15 millones y una serie de ventajas en el uso de la vía interoceánica. Un aspecto de suma importancia y que ocasionó controversias entre Panamá y los Estados Unidos fue el desarme de la Policía Nacional. El Departamento de Estado exigió que los policías de las ciudades de Panamá y Colón no portaran rifles de largo alcance,
para evitar los permanentes choques con los marines que desembarcaban en ciudades terminales en busca de diversión. En mayo de 1916, Estados Unidos le entregó un ultimátum al gobierno panameño para que decomisara todas las armas de largo alcance que serían almacenadas en la zona del canal. La República no tuvo más alternativa que acatar la orden. Ramón Maximiliano Valdés nació en Coclé. Su periodo presidencial fue desde el 1 de octubre de 1916 hasta el 3 de junio de 1918. En 1916, Estados Unidos puso sobre el tapete la necesidad de que Panamá contratara a un agente fiscal norteamericano. El proyecto fue presentado en la legislatura en 1916 y recibió el rechazo casi unánime de los diputados, pero Estados Unidos presionó e incluso llegó a amenazar con cancelar un préstamo que se gestionaba con un banco estadounidense. Estas amenazas produjeron el efecto deseado por el Departamento de Estado y finalmente Panamá se sometió. También, durante el gobierno de Valdés, se produjo la entrada de Panamá en la Primera Guerra Mundial junto a los Estados Unidos. Apoyando a los estadounidenses, se arrestó a los ciudadanos alemanes y se les recluyó en la isla de Taboga, desde donde fueron trasladados a Estados Unidos. En su gobierno se fundó la Cruz Roja Nacional. Valdés también se opuso a reformar el artículo 70 de la Constitución Nacional para permitir que los panameños por adopción, o sea, aquellos no nacidos en Panamá, pudieran ser presidentes, pero casi ninguno de sus más importantes proyectos fueron aprobados, como la declaración de Panamá y de Colón como puertos libres, la apertura de la primera escuela de medicina y la fundación de la Universidad Panamericana. Belisario Porras asumió la presidencia de la República por segunda vez en octubre de 1918. Porras y sus seguidores patrocinaron la formación de la Junta Política Nacional con el fin de sondear la opinión pública para un nuevo mandato presidencial. La Junta concluyó que casi todo el país quería que Porras fuese candidato en el año 1920. En consecuencia, en enero de 1920, Porras se retiró de la presidencia para cumplir el mandato constitucional que señalaba que nadie que hubiese ocupado la presidencia 6 meses antes de las elecciones podría postularse. Lo sucedió Ernesto Lefebvre. Ernesto Tisdel Lefebvre nació en Ciudad de Panamá. Su periodo presidencial fue del 30 de enero de 1920 al 1 de octubre de 1920. Lefebvre tuvo que hacer frente a la petición estadounidense de ocupar prácticamente toda la isla de Taboga. Asimismo, heredó el problema de la ocupación de la provincia de Chiriquí por parte de las tropas norteamericanas, cuyo desalojo había ocupado a Porras durante una buena parte de 1919. El retiro se logró cuando en 1920 Panamá accedió a organizar una guardia rural que pusiera fin al cuatrerismo e implantó los juicios orales. Durante este periodo se prosiguió adelante con la obra reformista y modernizadora. Se inició con la construcción del penal de Coiba, se realizaron obras de ampliación de Santo Tomás, se reorganizó el asilo Bolívar, se instaló la Junta Central de Caminos, hoy conocida como MOP, se iniciaron las obras de la Plaza de Francia, se realizó un censo nacional y se dotó de luz eléctrica a David, Santiago y Las Tablas. Vetó, con el fin de preservar los dineros del Estado, una ley expedida por la Asamblea Nacional que buscaba sueldos permanentes para los diputados. También anunció que el país no concedería ni una pulgada más de suelo patrio con motivos de las exigencias de Estados Unidos para que se cediera la isla de Taboga para fines de defensa. Belisario Porras asumió la presidencia por tercera y última vez el 1 de octubre de 1920 hasta el 1 de octubre de 1924. En 1920, la figura de Porras no tenía rival a nivel político en la nación de Panamá. Sin embargo, en febrero de 1921, la situación cambió cuando los costarricenses invadieron el pueblo nuevo de Coto y los Estados Unidos exigieron a Panamá el cumplimiento del fallo White. Sin embargo, detrás de esta actitud habían intereses por parte de compañías bananeras en Costa Rica y Panamá y de empresas poderosas petroleras.
Aun cuando Panamá carecía de ejército y poseía una policía nacional que en su mayoría estaba desarmada y mal entrenada, lograron desalojar a los costarricenses del Pueblo Nuevo de Coto el 27 de febrero, pero el presidente Porras declaró que no alcanzaba a comprender por qué dos naciones hermanas habían entrado en guerra por un caserío sin importancia. Por esto, un grupo de ciudadanos intentó asaltar la presidencia y exigirle la renuncia al presidente. Como éste carecía de protección, tuvo que solicitar a los Estados Unidos que le garantizaran su seguridad, siendo esto paradójico, ya que Estados Unidos favorecía los intereses de Costa Rica en detrimento de Panamá. Entretanto, en represalia contra Panamá, Costa Rica, con el apoyo de la United Fruit Company, invadió Bocas del Toro, se apoderó de Guavito y llegó hasta Almirante. Esto provocó la intervención inmediata de los Estados Unidos, quien solicitó a ambas partes el cese de las hostilidades y ordenó a Panamá acatar las estipulaciones del Fallo White. El presidente Porras recurrió a la Liga de las Naciones y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para que anularan el fallo, pero no obtuvo resultados positivos, por lo cual, en septiembre, después de un ultimátum, Panamá desalojó el Pueblo Nuevo de Coto. Pero fuera de este capítulo desafortunado, este último mandato también estuvo lleno de realizaciones, tales como obras de largo alcance como la construcción del edificio del Archivo Nacional, las ampliaciones del Hospital Santo Tomás, la construcción de la cárcel modelo, el asilo de la infancia, entre muchas otras. El fin de la Guerra Mundial, así como la culminación de las obras del canal, habían acarreado desempleo y penuria fiscal. A ello se le agregó que la labor de modernización tuvo un elevado costo, que Panamá financió con la obtención de préstamos en los Estados Unidos, para lo cual enajenó la anualidad del canal y la renta de los millones de la posteridad. En 1920 se produjo el encarecimiento de la vivienda, la ropa y los alimentos. Miles de antillanos quedaron sin trabajo y decidieron no regresar a sus islas de origen, transformándose en una mano de obra competitiva para la nacional en momentos de verdadera escasez laboral. En este periodo prosperaron organizaciones que defendían las reivindicaciones de los trabajadores y se oponían a la prepotencia de la burguesía comercial de las ciudades terminales, de tendencia capitalista. Simultáneamente comenzó a anunciarse la influencia norteamericana en Panamá. En 1918 se creó la Confederación Obrera Panamericana. 3 años después surgió la Federación Obrera de Panamá, bajo el patrocinio de Porras. Pero fue en 1924 cuando se fundó el Sindicato General de Trabajadores, que jugaría un papel destacado en las luchas nacionalistas de los años subsiguientes. En 1921 se fundó el Grupo Comunista. Durante este periodo de grandes transformaciones ideológicas en Panamá, se organizó el Movimiento de Acción Comunal. Se fundó en 1923 como una organización de carácter cívico-nacionalista. Estos jóvenes de clase media que ejercían profesiones liberales buscaban el progreso moral y material de la República, así como alentar los sentimientos nacionalistas. El movimiento fue un acérrimo opositor de Porras por rodearse de extranjeros. Otro problema que enfrentó la última administración de Porras fueron los indígenas cunas, que desde 1903 se habían convertido en un verdadero dolor de cabeza para los diferentes gobiernos nacionales. Un grupo de ellos no aceptó la separación y se trasladó a Bogotá a solicitarle al gobierno de Colombia que el archipiélago fuera anexado, pero la misión no fue bien recibida y se los tomó prisioneros. El método que Porras había empleado no dio resultados positivos, principalmente porque la brutalidad policial provocó reacciones violentas por parte de los cunas. Así, en abril de 1921 se produjeron enfrentamientos en Río Azúcar, en el que hubo muertos y heridos por ambas partes. Rodolfo Chiari nació en Coclé. Su periodo presidencial fue del 1 de octubre de 1924 al 1 de octubre de 1928. Chiari
asumió el poder de la mano de Porras, pero muy pronto se hizo evidente que llevaría adelante una administración sin lineamientos impuestos y que estaría interesado en consolidar su poder político en detrimento del expresidente. Esta independencia de miras, al igual que sus ambiciones políticas, llevó que para 1925 Porras y Chiari se encontraran distanciados. Chiari heredó una nación sumamente endeudada producto de las condiciones imperantes en el país, tales como la conclusión de obras del canal y el costo de la modernización. A poco tiempo de asumir la presidencia, Chiari tuvo que enfrentarse a la rebelión de los indígenas cunas de San Blas, quienes declararon su independencia de Panamá, transformándose en la República de Tulé y acto seguido se alzaron contra la Policía Nacional. 2 años después, en 1923, llegó a Panamá Richard O. March, encargado de negocios de los Estados Unidos. En su visita al archipiélago, canalizó la insatisfacción de los indígenas hacia el gobierno. A inicios de 1925, los principales jefes cunas, reunidos en un congreso en Ailigandí, proclamaron la Declaración de Independencia y Derechos Humanos del pueblo de Tulé, de San Blas y de Darién, un extenso documento redactado por el norteamericano. Se denunciaba la llegada de compañías extranjeras que se habían instalado en la región arruinando los cultivos indígenas. En el acta se mencionaba un viaje de los cunas a los Estados Unidos, donde habían sido tratados con respeto a diferencia de lo que ocurría en Panamá. Por ello, esta nación había perdido todo derecho al ejercicio de soberanía sobre el archipiélago. En consecuencia, solicitaban la protección de los Estados Unidos. 10 días después, durante los carnavales de febrero de 1925, se suscitó una rebelión en San Blas. Los indígenas atacaron los cuarteles de policía de Nargana, Playón Chico, Río Tigre y otros puntos donde gran parte de la guarnición e incluso algunos civiles fueron ejecutados. El saldo fue de 27 muertos. El 4 de marzo, el gobierno de Chiari y los representantes indígenas alcanzaron un acuerdo de paz, donde se les prometió a los indígenas un mejor trato, respeto a sus costumbres y no imponerles la escolaridad. A finales de ese año se creó el Vicariato de Darién, bajo el cual quedó adscrita la independencia de San Blas. También, en 1925, Chiari tuvo que hacer frente a otro conflicto, cuando se produjo la huelga inquilinaria. El problema era de vieja data, pero estalló por esta época al calor de las difíciles condiciones económicas y por la propagación de las ideas anarquistas y de izquierda. Desde los años del Canal Francés, se fomentó la construcción de casas de alquiler en Panamá y Colón, para albergar a obreros de la ruta interoceánica, sobre todo los antillanos. Al amparo de esta situación se fortaleció el influyente grupo de propietarios urbanos, que obtuvo muchas ganancias por los altos alquileres y el bajo costo de construcción, así como la falta de mantenimiento. Para 1925, estas casas se habían transformado en verdaderas trampas de muerte. Así surgieron barrios marginales como Caledonia, El Granillo, Malambo, San Miguel, Marañón y El Chorrillo en Ciudad de Panamá, Rainbow City y Flock River en Colón. En 1925, la situación hizo aparición cuando el gobierno, para paliar la grave crisis económico-fiscal, se vio obligado a aumentar los impuestos de inmueble. De inmediato, los casatenientes le traspasaron el incremento a los inquilinos, que vieron aumentados sus cánones de arrendamiento en un 25 y un 50%. Los inquilinos reaccionaron, organizando la Liga de Inquilinos y Subsistencia, una dependencia del Sindicato General de Trabajadores. Se llevó a cabo una serie de mitines y protestas y finalmente se realizó la huelga de no pago. La Liga, desconociendo la prohibición, convocó una reunión en el Parque de Santa Ana, que fue violentamente reprimida por el gobierno, con un saldo de varios muertos y heridos. El gobierno, atemorizado, solicitó el desembarco de marines que controlaran la situación. Desembarcaron entonces 600 infantes de marinas en las ciudades terminales, que allanaron las oficinas de la Liga y destruyeron sus archivos.
La ocupación se extendió por algunos días y hubo nuevos enfrentamientos con los inquilinos. Según la Corte Suprema de Justicia, el movimiento se encaminaba a derrocar el gobierno e instaurar un régimen revolucionario del corte bolchevique. Sea como fuere, este estado de cosas continuó latente, y en abril de 1926 se nombró una comisión encargada de preparar un proyecto de ley inquilinaria. La anulación unilateral del convenio TAF por los Estados Unidos en 1924 abrió el compás para nuevas negociaciones canaleras entre ambas naciones. El nuevo pacto no ofrecía más ventajas económicas para Panamá que las ya planteadas en el convenio TAF, pero sí entrañaba serios compromisos para la República que la obligaban a permitir el control de estaciones radiográficas por parte de los Estados Unidos y peligrosas concesiones en el plano militar, convirtiendo a Panamá en aliado de guerra de Washington. El tratado, tardíamente conocido por la opinión pública panameña, mereció el rechazo sobre todo del Sindicato General de Trabajadores y de Acción Comunal. La Asamblea Nacional se sumó al movimiento de oposición y decidió suspender la consideración del documento. El expresidente acusó a la administración de Chiari de corrupción y malversación de fondos públicos, de cobrarles a los empleados del gobierno un 5% de sus sueldos para cubrir al Partido Liberal y de realizar una estafa con la extensión del ferrocarril de Chiriquí. Esta campaña del desprestigio provocó que el director liberal expulsara a Porras y a Enrique A. Jiménez del partido. De esta manera nació la Coalición Nacional Porrista. Florencio Arosemena nació en Ciudad de Panamá. Su periodo presidencial fue del 1 de octubre de 1928 al 3 de enero de 1931. La falta de experiencia política de Arosemena, así como la inexistencia de una plataforma partidista que lo apoyara, dieron como resultado que su gobierno se caracterizara por la extrema debilidad y que el presidente hiciera gala a una falta extraordinaria del sentido de la oportunidad. A ello se le agregó la crisis económico-fiscal que atravesaba Panamá, a lo que se le sumó el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente depresión mundial. La crisis económica mundial repercutió con mayor intensidad en Panamá por las mismas características de la economía nacional, dependiente, terciaria, subordinada al extranjero y que se nutría de productos de importación, al tiempo que la producción nacional era insuficiente y en algunos casos inexistente. Al desajuste de la balanza comercial se agregó que Arosemena se rodeó de gente poco honesta y el gobierno se caracterizó por realizar gastos extravagantes en momentos de crisis. Esto fortaleció aún más los rumores de corrupción. Precisamente con el fin de mejorar el estado de la hacienda, llegó a Panamá la misión Roberts en 1929 para realizar una investigación económica de la República. Esta misión realizó una serie de recomendaciones que Arosemena decidió poner en práctica, realizando recortes y la racionalización del gasto público. Así se iniciaron despidos y se suspendieron las obras públicas, lo que exacerbó aún más al criptado panorama social. Otras recomendaciones de la investigación Roberts fueron la creación de una zona libre, la eliminación del descuento de 5% a empleados públicos y el establecimiento de la Contraloría General de la República. Sea como fuere, el gobierno se las arregló para extender el alcantarillado al interior del país, para abrir nuevas calles y avenidas. También se inauguró el ferrocarril de Puerto Armuelles y se construyeron viviendas para los sectores más necesitados. Se potenció la construcción del barrio obrero. Se legisló acertadamente reconociendo los derechos de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez. Se establecieron casacunas y el pago de sueldos a médicos y enfermeras contagiados en el cumplimiento de sus funciones. Se exoneró de impuestos a los libros y revistas. Se adoptó un gravamen
cuyo producto se destinaba a la instrucción pública. Los 27 meses de mandato de Arosemena estuvieron sellados por la inestabilidad y confusión imperantes en el campo político. Poco a poco, Arosemena se fue quedando solo y aislado en el ámbito político, de modo que todo estaba perfectamente preparado para un golpe de Estado. El 2 de enero de 1931, 3 comandos de asalto controlaron las comunicaciones, se apoderaron de los cuarteles y asaltaron la presidencia de la República. Este último estuvo a cargo de Arnoldo Arias. El saldo fue de más de una decena de muertos. Aunque Acción Comunal quería que Arnoldo Arias ocupara la presidencia, fue Estados Unidos quien impuso las condiciones para la sucesión presidencial, ya que exigía el mantenimiento del orden constitucional, para lo cual se llamó al designado para que ocupara la presidencia, y recayó en Ricardo J. Alfaro. Ricardo Joaquín Alfaro nació en Ciudad de Panamá. Su periodo presidencial fue del 16 de enero de 1931 al 5 de junio de 1932. Al poco tiempo de llegar, el presidente definió la situación existente en el país como una catástrofe nacional, debido a la depresión mundial que en Panamá tuvo consecuencias devastadoras. El gobierno adoptó medidas de austeridad y se vio obligado a pagar los sueldos de los empleados públicos con bonos. Su mayor logro fue haber dirigido la campaña electoral sin un candidato oficial y con amplias garantías para ambos contendientes, y de haber respetado la pureza del sufragio. Por ello, estas elecciones presidenciales se consideran las primeras limpias y puras que registra nuestra historia republicana. En estas elecciones se enfrentaron Francisco Arias Paredes por el Partido Liberal Renovador y Arnoldo Arias Madrid por el Partido Liberal Doctrinario, quien el 5 de junio resultó electo como presidente. Arnoldo Arias Madrid nació en Coclé. Su periodo presidencial fue del 5 de junio de 1932 al 1 de octubre de 1936. Cuando en octubre de 1932 Arnoldo Arias asumió la presidencia de la República, el país vivía una de las peores crisis económicas de su historia, producto de la depresión mundial. Para entonces, la nación se encontraba endeudada, lo que incidía negativamente sobre el comportamiento económico. El desempleo trepó hasta índices nunca antes alcanzados, y ello se tradujo en insatisfacción social que se reflejó en el movimiento inquilinario de 1932. De manera que el panorama era desconsolador. Arnoldo Arias se propuso adoptar medidas enérgicas, aunque resultaban antipopulares, con el fin de paliar la situación. Así, a poco de asumir se votó la Ley 11, conocida como la Ley de Hierro, por la cual se rebajaron los sueldos de los empleados públicos hasta un 25%. Se suprimieron los viáticos a los funcionarios públicos. Se prohibió devengar más de un salario por persona. Se prohibió a los miembros de una misma familia acumular los sueldos si no era en proporción al número de personas que dependían de dichos salarios. Y se reglamentó el pago de viáticos al tiempo que se redujeron las tarifas de electricidad, al igual que los cánones de arrendamiento. También se desplegó una gran actividad en la percepción de impuestos y la persecución del fraude del tesoro público. Poco a poco, la economía comenzó a mostrar signos de recuperación. Arias también tuvo que hacer frente al problema inquilinario. Para ello, se formó la Junta de Inquilinato, integrada por los representantes de los caseros, los arrendatarios y el gobierno, que debía solucionar los problemas de los más necesitados. Finalmente, se llegó a una solución cuando se votó la primera ley de inquilinato. El gobierno adquirió tierras con el fin de repartir entre los pequeños agricultores que carecían de parcelas. Con este objetivo se creó la Junta Agraria, hoy conocida como la VDA, y se establecieron colonias agrícolas en diversos puntos del interior. Igualmente, se construyó el Fondo del Obrero y del Agricultor
para utilizarlo en la ejecución de obras públicas y proporcionar trabajo a los desocupados. El dinero se obtenía descontando un porcentaje del salario de aquellos que estaban trabajando. Todas estas medidas se pudieron adoptar gracias a que la Ley 34 de 1932 autorizó al presidente a aplicar cualquier medida fiscal, económica y financiera necesaria para mejorar el estado de la hacienda. Se nombró también una junta asesora del presidente en este campo. Asimismo, se creó la Caja de Ahorros, con el fin de estimular el ahorro entre la población, al tiempo que se promulgó la Ley sobre las jubilaciones, en 1935. El gobierno debía aportar una cantidad en tanto que el empleado otra, y se jubilaría con las 2/3 partes de su salario, siempre que atestiguara que había trabajado para el gobierno durante 20 años, pero el plan no prosperó por falta de recursos del Estado. Arias también impuso la cédula de identidad personal en lugar de las cédulas de votación que habían imperado hasta entonces y que se expedían en ocasión de los torneos electorales. Para poder prevenir y evitar la introducción de productos de contrabando e impedir el ingreso de elementos indeseables, desde la zona del canal, el gobierno gestionó la consecución de sitios para aduanas y oficinas de inmigración en los puertos de Balboa y Cristóbal. Gracias a las atinadas medidas económicas adoptadas, así como al ahorro del gobierno, Panamá logró superar su grave crisis financiera, y Harmodio Arias dejó al terminar su mandato $1.000.000 en el Tesoro Nacional. Pero sin duda, dos de sus mayores logros fueron la fundación de la Universidad de Panamá en 1935, así como el Tratado General de Amistad y Cooperación, o Arias-Rosenberg, que fue la primera enmienda del ignominioso Pacto de 1903. En octubre de 1933, los presidentes Arias y Roosevelt, en el contexto de la política de buen vecino, realizaron una declaración conjunta en la que en líneas generales Estados Unidos se mostraba dispuesto a satisfacer las demandas económico-fiscales de la República de Panamá y a minorar la competencia perjudicial para el comercio nacional. Pero nada se mencionaba sobre las reivindicaciones respecto a la soberanía. El Tratado de Amistad y Cooperación se firmó en marzo de 1936. Dicho tratado fue ratificado en 1939 por el Congreso de los Estados Unidos, justo cuando el mundo estaba en guerra. Otro de sus logros fue que en 1934 Arias fundó la Coalición Nacional Revolucionaria, una agrupación cuyo objetivo era garantizar la prosperidad del país, creando conciencia nacional robusta y transformándose en intérprete de las necesidades del obrero y del campesino, con el propósito de educarlos y organizarlos. Proponía socializar los servicios públicos, construir puertos, rebajar los derechos de la introducción, desarrollar caminos de penetración, impulsar el turismo, incentivar a la unidad continental, fomentar la inmigración sana e idónea al país y la creación de sociedades populares y patrióticas. Juan Demóstenes Arosemena nació en Coclé. Su periodo presidencial fue del 1 de octubre de 1936 al 16 de diciembre de 1939. Demóstenes asumió la presidencia en medio de funestos y sombríos presagios. Se produjeron varias sazonadas y levantamientos. Esta situación provocó que el poder civil prácticamente se sujetara al policial, que a partir de entonces comenzó a adquirir cada vez más relevancia. Pese a este panorama tan desconsolador, el gobierno realizó en líneas generales una buena labor. El presidente legisló acertadamente en cuanto a la cultura y la educación, con el objetivo de elevar el nivel de vida de los panameños. Con tal fin, se creó la Escuela Normal de Santiago de Veraguas y se atendieron las necesidades más urgentes del interior del país. También, durante su gestión, se realizó en Panamá los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, para lo cual el gobierno construyó el Estadio Nacional, la piscina olímpica y el gimnasio. Pero sin duda, uno de los proyectos más caros de Arosemena fue la reforma de la Constitución Nacional, que no se llevó a efecto
pues en diciembre de 1939 el primer mandatario falleció sin que se adoptaran las medidas necesarias. Augusto Samuel Boyd, lugar de nacimiento, Ciudad de Panamá, periodo del 18 de diciembre de 1939 al 1 de octubre de 1940. Aspectos positivos. Como político fue ministro de Panamá en Washington y recibió apoyo de los tratados Arias-Roosevelt. Cuando asumió interinamente la presidencia del país, inauguró la carretera transísmica, también conocida como carretera Boyd-Roosevelt, en honor de los presidentes de Panamá y Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Arnulfo Arias Madrid, lugar de nacimiento Coclé, periodo del 1 de octubre de 1940 al 9 de octubre de 1941. Aspectos positivos. Entre 1940 y 1941, con una Asamblea Nacional mayoritariamente a su favor, Arias logró aprobar una cantidad impresionante de leyes, tales como creación de la Caja del Seguro Social, del Banco Agropecuario e Industrial, del patrimonio familiar, reglamento para el ejercicio de las profesiones liberales, protección de la lengua castellana, otorgamiento del voto a la mujer, vacaciones pagadas cada 11 meses de trabajo, preaviso para proceder a los despidos, entre otras. También se le conoció el lema al escudo nacional, sustituyendo el Promundi beneficio por honor, justicia y libertad. En el plano internacional llegó a un arreglo limítrofe con Costa Rica que puso fin al largo litigio fronterizo entre ambas naciones, gracias a la firma del Tratado Arias-Calderón, firmado el 1 de mayo de 1941. Aspectos negativos. Arias fue derrocado el 9 de octubre del mismo año. Es evidente que de alguna manera Estados Unidos estuvo mezclado en la caída del gobierno. Para entonces ya se había tomado sumamente incómodo tanto para los Estados Unidos como a lo interno del país, y muchos de los miembros de su gabinete se oponían a algunas de las decisiones que perjudicaban sus intereses personales. Ricardo Adolfo de la Guardia Arango, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 9 de octubre de 1941 al 15 de junio de 1945. Aspectos positivos. Se inaugura la Biblioteca Nacional de Panamá. Se finalizaron las obras que comenzaron en 1940, entre ellas la carretera que unía dos importantes ciudades de Panamá y Colón. Aspectos negativos. Durante su presidencia se hizo gran aliado de Estados Unidos, principalmente con motivo de la Segunda Guerra Mundial, arrendando 134 bases militares en todo el país mediante el convenio Fábrica-Wilson. Además, durante su gobierno, le declaró la guerra a las potencias del eje, el 7 de diciembre de 1941, convirtiéndose en el primer país latinoamericano formalmente en guerra con la Alemania nazi y el Japón. Convocó una asamblea constituyente y este sustituyó a De la Guardia de manera provisional en favor de Enrique A. Jiménez. Enrique Adolfo Jiménez Brin, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 15 de junio de 1945 al 7 de agosto de 1948. Aspectos positivos. Se caracterizó por ser una figura extraordinaria, con dote de gran estadista. Ofrecía rápidas soluciones a los problemas. Impulsó la autonomía de la Universidad de Panamá, proveyendo terrenos propios y una sólida base económica para sus funciones. Aspectos negativos. Durante su mandato en 1946 se promulgó una nueva constitución que derogaba la constitución de 1941. También durante su mandato se firmó el Tratado Philos-Hines, que garantizaba la permanencia de tropas norteamericanas en territorios estratégicos para las defensas del canal. Domingo Díaz Arosemena, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 7 de agosto de 1948 al 28 de julio de 1949. Aspectos positivos. Entre 1910 y 1912 fue alcalde del Distrito de Panamá. En 1932 fue presidente de la Asamblea Nacional.
fue elegido presidente de la República en 1948 para el periodo constitucional de 1948 a 1952, pero por razones de salud abandonó el cargo el año siguiente. Aspectos negativos. Domingo Díaz Arosemena consolidó su gobierno con la firma del Convenio de Aviación Molino Davis, firmado en 1949 entre Estados Unidos y Panamá, con la oposición de las fuerzas populares, ya que favorecía los intereses estadounidenses. Daniel Chanis Pinzón, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 28 de julio de 1949 al 20 de noviembre de 1949. Aspectos. Asumió la presidencia constitucional de Panamá hasta la conclusión del mandato. No obstante, 4 meses después, por presiones del jefe de la Policía Nacional, José Antonio Remón Cantera, tuvo que renunciar al cargo. Roberto Francisco Chiari Remón, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 20 de noviembre de 1949 al 24 de noviembre de 1949. Aspecto. Es nombrado segundo vicepresidente del Partido Liberal Nacional en las elecciones de 1948. El 20 de noviembre de 1949, en su calidad del segundo vicepresidente, asumió la presidencia de la República después de la renuncia de Daniel Chanis Pinzón, cargo que ocupó durante solo 4 días. Arnulfo Arias, lugar de nacimiento Coclé, periodo del 24 de noviembre de 1949 al 9 de mayo de 1951. Aspecto positivo. Arnulfo Arias, quien ocupa la presidencia por segunda vez el 24 de noviembre de 1949. Aspectos negativos. Posteriormente es dispuesto por una ola de protestas y revuelta popular de la ciudadanía panameña, con el apoyo de la Guardia Nacional por el autoritario gobierno. Fue derrocado una vez más, juzgado por la Asamblea Nacional, fue hallado culpable y se le privó en forma vitalicia del ejercicio de sus derechos políticos. En medio de esta coyuntura adversa, surgió el Partido Panameñista. Alcibiades Arosemena, lugar de nacimiento Los Santos, periodo 9 de mayo de 1951 al 1 de octubre de 1952. Tras el derrocamiento de Arnulfo Arias por la Guardia Nacional en 1951, se hizo cargo de la presidencia del país. Lo precario de la situación política y la grave crisis económica por la que atravesaba el país dificultaron su gestión al frente del gobierno. José Antonio Remón Cantera, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 1 de octubre de 1952 al 2 de enero de 1955. Aspectos positivos. Militarizar la Policía Nacional, que se convertiría en la Guardia Nacional, con el apoyo de los Estados Unidos. Aspectos negativos. Al asumir como presidente constitucional de Panamá, adoptó una política pro-estadounidense, provocando represiones a grupos comunistas y partidos políticos de oposición. En 1953 negoció con el presidente Dwight Eisenhower una serie de arrendamientos en el Canal de Panamá y que tendrían el nombre del Tratado Remón-Eisenhower. No obstante, fueron firmados poco después del asesinato de Remón. José Remón Guisado Valdés, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo 2 de enero de 1955 al 29 de marzo de 1955. De aspectos positivos. Era el primer vicepresidente de José Antonio Remón Cantera, presidente de Panamá, asesinado el 2 de enero de 1955, y lo sucedió en el cargo aquella noche del magnicidio, asumiendo la presidencia constitucional de la República. Al asumir el gobierno, Guisado solicitó la colaboración internacional para resolver el magnicidio. Aspectos negativos. Días más tarde, el abogado Rubén Miró Guardias confesó la autoría del asesinato y acusó a Guisado como cómplice y autor intelectual del crimen, sin existir prueba alguna sobre la veracidad de las acusaciones. La Asamblea Nacional de Diputados destituyó al presidente Guisado y lo condenó a 7 años de cárcel, situación
que fue considerada por un sector de la población como un verdadero golpe de Estado parlamentario. Ricardo Manuel Arias Espinosa, lugar de nacimiento, Washington, D.C., Estados Unidos. Periodo del 29 de marzo de 1955 al 1 de octubre de 1956. Aspectos. En 1952 fue segundo vicepresidente de Panamá y sustituyó a José Ramón Guisado como presidente constitucional de Panamá hasta concluir el mandato para el cual había sido elegido el coronel Ramón Cantera. Concluido su mandato presidencial, fue director de diversas compañías privadas. Ernesto de la Guardia Navarro, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 1 de octubre de 1956 al 1 de octubre de 1960. Como presidente tuvo que lidiar con movimientos nacionalistas que reclamaban la soberanía panameña en la zona del Canal de Panamá, administrado bajo los estadounidenses. También el 26 de abril de 1959 se enfrentó a un intento de golpe de Estado liderado por Roberto Arias, sobrino del expresidente Arnulfo Arias Madrid, y que tenía apoyo de Fidel Castro. No obstante, no se consolidó. Roberto F. Chiari, lugar de nacimiento Ciudad de Panamá, periodo del 1 de octubre de 1960 al 1 de octubre de 1964. Aspectos positivos. Entre sus obras más importantes estuvo la inauguración del Puente de las Américas en 1962, el Hospital General de la Caja de Seguro Social, el Programa de Censos Nacionales y el Agropecuario, el Aeropuerto Enrique Malek y la modernización del de Tocumen y el de Bocas del Toro. Aspectos negativos. Con la muerte del presidente John F. Kennedy y con el súbito ascenso de la presidencia del vicepresidente Lyndon B. Johnson, hubo mucha dinámica en su cabeza y deslices en sus mandos medios, entre estos, el del gobernador de la zona del canal de no acatar tal mandato y diluirlo vía no izar ninguna de las dos banderas. Marco Aurelio Robles Méndez, lugar de nacimiento Coclé, periodo del 1 de octubre de 1964 al 1 de octubre de 1968. Aspectos positivos. Se creó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, IFARU, con el fin de dar becas y préstamos para estudios. Aspectos negativos. Su gobierno fue caracterizado por actos de corrupción y represión hacia los trabajadores. En materia de seguridad, ordenó a la Guardia Nacional a cuidar las calles armándolos con fusiles, a tirar a matar a todo ampón, delincuente y asaltador sorprendido infraganti, hecho que le dio el famoso apodo de Marco Rifle. Arnulfo Arias Madrid, lugar de nacimiento Coclé, periodo del 1 de octubre de 1968 al 11 de octubre de 1968. Fue elegido por tercera vez en 1968 para ser derrocado solo 11 días después de haber tomado posesión del cargo. El viernes 11 de octubre de 1968, cuando los mandos medios de la Guardia Nacional de Panamá, encabezados por el mayor Boris Martínez y los tenientes coroneles Omar Torrijos Herrera y José H. Ramos Bustamante, dirigen un golpe de Estado militar. José María Pinilla nació en la ciudad de Panamá. Su periodo presidencial duró del 12 de octubre de 1968 al 18 de diciembre de 1969. Fue un militar panameño y asumió el cargo de presidente de la Junta Provisional de Gobierno, un cargo creado durante el golpe militar que derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid. José María Pinilla Fábrega asumió el cargo de presidente con el coronel Bolívar Parrilla. Fue la única vez de la historia de Panamá que el país tuvo dos presidentes. Durante su periodo, junto con el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos Herrera, gobernaron por decreto y se suspendieron los derechos ciudadanos con pretexto de restaurar la moralidad y el orden constitucional, llevando a cabo una censura contra quienes se oponían al gobierno provisional. Bolívar Parrilla nació en Los Santos. Su periodo presidencial duró del 12 de octubre de 1968 al 18 de diciembre de 1969. Después del golpe de Estado, Bolívar Parrilla y José María Pinilla asumieron juntos el cargo de presidente de Panamá.
Fue la única vez de la historia de Panamá que hubo dos presidentes. Gobernaron hasta que la Junta Militar fue reemplazada por una Junta Civil el 16 de diciembre de 1969 con el presidente Demetrio Basilio Lacas. Demetrio Basilio Lacas nació en Colón. Fue presidente del 19 de diciembre de 1969 al 11 de octubre de 1978. Fue director de la Caja de Seguro Social hasta que el 18 de diciembre de 1969 el general Omar Torrijos Herrera lo nombró presidente de la Junta Provisional de Gobierno, en reemplazo de José María Pinilla, poco después de un intento de golpe de Estado. Posteriormente, el 11 de octubre de 1972, asumió el cargo de presidente constitucional de Panamá. Terminaría su mandato el 11 de octubre de 1978. Fue quien creó la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha sido el mandatario con el periodo más largo de gobierno con aproximadamente 10 años. Aristides Royo Sánchez nació en Panamá Oeste. Fue presidente del 11 de octubre de 1978 al 31 de julio de 1982. Durante su mandato se produjeron importantes mejoras en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras y servicios públicos, pero también un crecimiento en la burocracia y la corrupción que endeudaron gravemente al país. Se destacaron obras como el proyecto del Código Penal, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, el Canal de Panamá pasado, presente y futuro, estrategias para la negociación de los tratados del Canal de Panamá, el Instituto Nacional de Recursos y Viviendas de una época. El 31 de julio de 1982 renunció al cargo de presidente constitucional de Panamá por presiones de la dictadura militar y tuvo muchos antecedentes, pero solo pudo alegar como única causa de su renuncia problemas de salud, específicamente dolores de la garganta. Luego sería conocida esa renuncia presidencial dentro de la opinión pública y del argot popular como el gargantazo. Fue reemplazado constitucionalmente por el primer vicepresidente, el banquero Ricardo de la Espriella. Ricardo de la Espriella Toral nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente del 31 de julio de 1982 al 13 de febrero de 1984. Fue gerente del Banco Nacional de Panamá y en 1978 obtuvo el cargo de vicepresidente de la República. No obstante, en 1982 el presidente Aristides Royo Sánchez fue forzado a dimitir el cargo bajo presiones de la cúpula militar, que estaba al mando de Rubén Darío Paredes y Manuel Antonio Noriega, y así de la Espriella lo reemplazaría como presidente constitucional de la República. No obstante, a inicios de 1984, la cúpula militar se distanció y forzó su renuncia. Jorge Enrique Illueca nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente desde el 13 de febrero de 1984 hasta el 11 de octubre de 1984. Asumió el cargo de presidente constitucional de Panamá debido a la renuncia de Ricardo de la Espriella hasta la realización de las elecciones generales el 6 de mayo de ese mismo año. En su corto periodo inauguró la hidroeléctrica La Fortuna, se cerró la Escuela de las Américas, se crearon además varios parques nacionales, como el Parque Nacional Chagres, Sarigua y el Refugio de Vida Silvestre de Taboga. Nicolás Ardito Barleta Ballarino nació en Coclé. Fue presidente del 11 de octubre de 1984 al 28 de septiembre de 1985. Participó en las negociaciones de los aspectos económicos de los tratados Torrijos-Cal. En su corto periodo como presidente trató de incrementar el crecimiento económico y disminuir el déficit fiscal existente, que causaron malestar en la opinión pública y tuvieron que ser modificadas. Eric Arturo del Valle nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente el 28 de septiembre de 1985 al 26 de febrero de 1988. Su primer acto como presidente fue suspender la formación de la comisión investigadora de la desaparición de Hugo Espadafora. Durante 1987, Del Valle estuvo tratando de mediar entre las fuerzas de defensa y la oposición que acusaba a Noriega de tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción, violación de derechos humanos y el asesinato de Espadafora. En febrero de 1988, intentó remover a Noriega del liderazgo de las Fuerzas Armadas, pero fue destituido de la presidencia de la República. Manuel Solís Palma nació en Los Santos.
Fue presidente del 26 de febrero de 1988 hasta el 31 de agosto de 1989. La administración de Solís Palma tuvo dos características: la estrecha colaboración con Manuel Antonio Noriega y la adopción de medidas económicas extremas para poder sobrevivir a las sanciones económicas que impuso Estados Unidos al gobierno. La disminución drástica de la actividad económica se agudizó con la crisis política. La congelación de los fondos del Banco Nacional de Panamá en Estados Unidos y el cese de operaciones de todos los bancos locales con licencia general llevaron al caos a la economía panameña. A pesar de ello, el país sobrevivió gracias al ingenio e iniciativas del propio gobierno y del sector privado. La administración de Solís Palma acusó a Estados Unidos y a la oposición civilista de lesionar la soberanía de Panamá, mientras Del Valle continuaba siendo reconocido como legítimo presidente del país. Francisco Antonio Rodríguez Poveda nació en Herrera. Fue presidente del 1 de septiembre de 1989 al 20 de diciembre de 1989. Fue designado presidente mediante el Acuerdo número 2 del Consejo Nacional de Estado, cargo en el que permaneció por 3 meses. Su periodo finalizó con la invasión estadounidense. Guillermo Endara Galimán nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente del 20 de diciembre de 1989 al 31 de agosto de 1994. Fue el primer presidente que asumió tras el fin del régimen militar, desmantelado luego de la invasión estadounidense en 1989. Durante su gobierno mejoró la situación económica del país, ya que en 1990 el Producto Interno Bruto cayó al menos 7.5%, debido a la crisis económica que dejó la dictadura militar. Durante 1992 el PIB creció el 8%. También restableció las instituciones democráticas. Impulsó la reforma constitucional que creó la Autoridad del Canal de Panamá y creó la Autoridad de la Región Interoceánica. En 1904 le cedió el gobierno al candidato del PRD, Ernesto Pérez Valladares. Ernesto Pérez Valladares nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente del 1 de septiembre de 1994 al 31 de agosto de 1999. Él fue el protagonista de modernizar el país. Impulsó de forma activa el aceleramiento de la economía y el crecimiento de la misma. Creó el Fondo Fiduciario del Desarrollo, en donde se depositarían los fondos obtenidos de la venta del 49% de las empresas estatales y de la venta de las tierras de la región interoceánica de la extinta zona del canal. Al desarrollar la red de carreteras con los corredores norte y sur, la construcción de la autopista Panamá-Colón, la construcción de caminos de acceso, la mejora en las vías existentes y poner a operar el ferrocarril, generó una bonanza sin precedentes en el crecimiento económico, logrando posicionar la economía del país, convirtiéndola en la más fuerte de la región. Mireya Elisa Moscoso Rodríguez nació en Los Ángeles. Su periodo presidencial fue del 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004. Fue la primera y hasta ahora la única mujer en ejercer la presidencia de la República de Panamá. Durante los primeros años de su gestión, tuvo que enfrentar una fuerte desaceleración económica promovida por el retiro de la población residente en la zona del Canal de Panamá, en cumplimiento con los tratados Torrijos-Carter. Reconstruyó y equipó el Hospital Santo Tomás, principal centro de atención de salud pública en el país y obra insigne de su administración. Además, reconstruyó y equipó el Hospital José Domingo de Valdivia, un moderno hospital en la provincia de Chiriquí. En este periodo presidencial, a Moscoso le tocó celebrar uno de los acontecimientos más grandes en la historia reciente de Panamá: la entrega total de la soberanía del Canal de Panamá, según lo estipulado en los tratados Torrijos-Carter. Mireya Moscoso, junto a Jimmy Carter, fueron los protagonistas del acto de celebración al mediodía del 31 de diciembre de 1999. A poco tiempo de finalizar su periodo presidencial, inauguró el segundo puente sobre el Canal de Panamá, Puente Centenario. Sin embargo, fue muy cuestionado que lo inaugurara antes que la obra estuviese concluida. Martín Torrijos Espino nació en Herrera. Fue presidente del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2009.
Torrijos pilotó Panamá en una etapa de fortísimo crecimiento económico, y entre sus relaciones figuraban también la reforma de la seguridad social, la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y una reducción significativa de la pobreza. Sin embargo, el aumento de la inseguridad ciudadana, la inextinguible corrupción y las ineficiencias en los servicios públicos y el encarecimiento de la vida fueron aspectos negativos que pusieron en bandeja la victoria de la oposición en las elecciones de 2009. Ricardo Martinelli nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014. El presidente Martinelli desarrolló un programa de gobierno en lo social, político y lo económico, que se caracterizó por una masiva inversión de recursos en obras públicas y el uso de diversas estrategias de financiamiento, algunas de las cuales no fueron bien recibidas por la opinión pública. Dentro de ellas están el programa de 120 a los 70, que le otorgaba un bono de 120 balboas mensuales a las personas que tenían 70 años cumplidos y carecían de una pensión de la Caja de Seguro Social. Mantuvo el subsidio en el servicio eléctrico, un bono de 20 balboas a los estudiantes de las escuelas y colegios oficiales para la compra de uniformes escolares, la entrega de mochilas y útiles escolares, y también una beca que beneficiaba a miles de estudiantes. Pero dentro de su gestión también tuvo diferentes aspectos negativos, como fue el incumplimiento de la construcción de hospitales y otros tipos de proyectos. También hubo fuertes críticas sobre su forma de gobernar, que lo llegaron a considerar como autoritario. De igual manera, la popularidad de Martinelli ha quedado afectada por su presunta relación con diversos escándalos de corrupción, incluyendo acusaciones de ser parte de un escándalo de soborno. No obstante, ninguna de las reclamaciones se pudieron probar. Juan Carlos Varela nació en la ciudad de Panamá. Fue presidente del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019. Dentro de su mandato tuvo un gran cúmulo de desaciertos, los cuales trajeron como consecuencia el inconformismo de la opinión pública. Dentro de dichos desaciertos encontramos que la prometida constituyente no llegó ni en los 2 primeros años ni nunca. Era una ficha clave para mejorar la ya colapsada falta de institucionalidad. Falló la reforma y adecuación de la ley de contrataciones públicas. Se continuó con el otorgamiento de partidas económicas a los diputados, donaciones, servicios profesionales, partidas deportivas y planillas sin control ni rendición de cuentas. También el aspecto de salud y principalmente en la Caja de Seguro Social tuvo un manejo deficiente, pérdida de tiempo con los administradores nombrados, escasez de medicina, acumulación y retraso de cirugías y citas especializadas. Obras buenas que fueron opacadas por su lentitud de ejecución. Renovación de Colón, Transísmica, Vía Centenario, Techos de Esperanza y Centro de Convenciones. La inclusión de Panamá en listas negras y grises fue una gota permanente que, a pesar de acatar todo lo que nos exigían los organismos internacionales, no fue manejada con mayor carácter y un equipo especializado que nos representará para superar ese tema de manera definitiva. Laurentino Cortizo nació en la ciudad de Panamá. Es presidente del 1 de julio de 2019 y actualmente está en el cargo. Sus primeras medidas están centradas en las reformas de carácter económico y propuestas de reformas en la Constitución de Panamá.